vamos a iniciar con nuestro sermón de este día. Y voy a pedirles por favor que me acompañen en una oración. Acompáñenme en una oración. Dios, agradecemos que a ti podemos venir. Dice la Escritura que Jesús vino primeramente en amor. Ayúdanos a entender que nos amas con todo tu corazón y que como nos amas, Padre, nos vas a decir la verdad. No lo que queramos escuchar, no lo que a nosotros nos agrada, pero la verdad que nos va a ayudar a crecer, a entender cómo debemos de vivir la vida, a caminar, Dios, dentro de tus enseñanzas, en tu dirección, para algún día tener la esperanza de poder llegar delante de tu presencia. Gracias por la Biblia, porque dice que es una lámpara en nuestros caminos, en nuestro camino. Y hay cosas que muchas veces, Padre, nos cuesta trabajo entender. Y una de esas cosas es el sufrimiento, el por qué tenemos que sufrir, el por qué hay tanto dolor, Señor, en este mundo, por qué la gente tiene que pasar por situaciones tan difíciles y complicadas si tú eres un Dios de amor. El día de hoy vamos a encontrar respuestas en tu palabra que nos den paz, que nos den tranquilidad y que nos den la confianza de que tú eres lo mejor para nuestras vidas y que el estar a tu lado es lo mejor que podemos tener. Gracias, Señor, te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a retomar en Primera de Pedro. Por favor, acompáñenme, vamos a estar retomando en Primera de Pedro. Nos quedamos ahí en la ocasión pasada. Vamos a retomar nuestro estudio de la primera carta de Pedro y vamos a terminar el capítulo 4. Estamos a punto de terminar el capítulo 4 de Primera de Pedro. Una de las cosas que he hablado muchas veces al respecto de esto, en nuestro ADN como seres humanos, es el evitar el sufrimiento. No nos gusta sufrir. Levante la mano quien le guste sufrir. Ándale, de plano, Manuel, Iván, sí, así de plano. Conste, ya dijeron, ya dijo, conste, a ver, conste, Manuel, porque cuando vengan las pruebas, ahí te vemos, lo dijiste delante de todos. Ok, las está viviendo, está bien, yo sé, Manuel, lo queremos mucho, Manuelito. Gracias, Manuel, por animarnos. Queremos evitar a toda costa el sufrimiento y la razón por la cual hacemos muchas cosas es para no sufrir. Hemos hablado acerca de eso, ¿verdad? Y esto ya se ha tornado en todo un tema, ¿verdad? Ahora tenemos aire acondicionado, ¿verdad? Porque no queremos sufrir el calor, ¿verdad? Y cuando es invierno queremos calefacción porque no queremos sufrir del frío, ¿verdad? Y ahora tenemos refrigeradores porque queremos que siempre haya comida en la casa y no queremos sufrir de hambre. Y bueno, ya no queremos andar caminando y ahora tenemos autos y tenemos scooters y tenemos, ¿qué más tenemos? Bicicletas, patinetas y toda la moda esto de eléctrico que se ha dejado venir, ¿verdad? Para transportarnos de una manera más eficiente. Es decir, todo está diseñado para no sufrir. Obviamente me refiero quizás con estos ejemplos en el área física, pero espiritualmente, emocionalmente tampoco queremos sufrir. Y traemos eso en nuestro ADN. Algo que me he dado cuenta, esto es una percepción personal, es que muchas veces asociamos el sufrimiento con algo malo, como si el sufrimiento fuera un signo o un símbolo de algo malo en la vida o algo que está mal. Incluso a veces asociamos el sufrimiento con el maligno, con el enemigo, ¿no? Como si es el enemigo el que nos hace sufrir o es algo malo que está pasando. Todo mundo, yo creo que en algún momento en nuestras vidas, y esta es una pregunta bien popular, es ¿por qué Dios, si es bueno, si la Biblia dice que nos ama, que es un Dios amoroso, ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor pasando
en este mundo, ¿no? Yo creo que es una pregunta clásica, ¿verdad? Y obviamente cuando no tienes una respuesta correcta basada en las Escrituras, esto ha llevado a que muchas personas crezcan con un resentimiento hacia Dios. Sobre todo esto sucede cuando hay tragedias en nuestras vidas. Cosas que no tenemos explicación y que dices, Dios, pero si era un niño, ¿por qué? Dios, pero si era una criatura indefensa, si era un joven de bien, si era un hombre, era una mujer con toda una vida, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le sucedió esto? Y a veces eso nos lleva a entrar en una disputa con Dios, en un resentimiento con Dios, y el enemigo ha usado esto para separar a muchas personas de Dios. Ahora ves a Dios como tu enemigo, no como el Dios que te ama, que quiere lo mejor para tu vida, sino como un Dios que se equivocó, y en algunas ocasiones llegamos a pensar incluso hasta que Él es injusto. Jesús les decía que vino en amor y en verdad, y la Biblia nos enseña la verdadera razón o la esencia del sufrimiento, obviamente del sufrimiento como creyentes. Esto es también bien interesante. En la semana platicaba con un hermano, cuando tú no tienes una fe en Dios, cuando tú no tienes un conocimiento de las Escrituras, tu reacción ante el sufrimiento va a ser quizás de enojo y de resentimiento. Pero cuando tú tienes un conocimiento de las Escrituras, tu reacción va a ser de una manera diferente, y es precisamente lo que queremos abordar esta mañana. A esta reacción que se tiene cuando tú tienes un resentimiento con Dios, se le llama teodicea. Esa es la palabra correcta, teodicea, que hay una antagonía hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia cuestionar quién es Dios y hacia el amor de Dios, ¿ok? En lo que vamos a ver el día de hoy en la primera carta del apóstol Pedro, el marco histórico, primera de Pedro, se escribió aproximadamente en el año 64 de nuestra era. Algunos creen que se pudo escribir a finales del año 64, y según la historia universal, es bien interesante entender lo que estaba pasando en este momento. Según la historia universal, en ese mismo año, en el año 64, Roma sufrió un grande incendio. La capital del Imperio Romano y la ciudad más importante de su tiempo sufrió un gran incendio. Por lo que se recoge precisamente de la historia, de los testigos de la historia, se cree que Nerón, el emperador, fue quien inició el incendio, quien provocó el incendio. Entonces imagínate, es una locura, ¿verdad? Es el emperador de Roma, estás en la capital del imperio, Roma es una potencia mundial, y tú, el emperador, le prendes fuego a tu propia ciudad. Esto es bien conocido por los historiadores. Se cree que el emperador quería construir nuevos edificios en esas partes de la ciudad y hacer crecer la capital del imperio. Se cuenta también que Nerón miró el incendio con júbilo, con alegría, al ver que dice, ok, se está quemando la ciudad, qué increíble lo que va a suceder después. Y posteriormente, ante la presión del pueblo romano, él responsabilizó a los cristianos de la tragedia, los culpó. Los cristianos ya eran mal vistos porque eran los únicos que no proclamaban lealtad al César, sino ellos decían, nosotros solamente nos inclinamos delante de Dios, y ya eran mal vistos en el imperio. Entonces Nerón, de una manera astuta y malvada, responsabiliza a los cristianos del incendio, y obviamente se suelta una persecución hacia el pueblo de Dios. Algunos historiadores relatan que como castigos
los cristianos fueron colgados en las avenidas de la Guardia Romana y fueron quemados para ser usados como antorchas. Es decir, los ponían, los levantaban, los colgaban y los quemaban para ser usados como antorcha, para que todo el mundo se diera cuenta del castigo que estaban recibiendo. Este es el escenario de nuestros hermanos en el primer siglo. Y es bien interesante porque honestamente ninguno de nosotros ha enfrentado una situación de esa naturaleza por su fe. Gracias a Dios, ¿me explico? Y debemos de estar agradecidos y gracias a Dios hoy no nos encontramos en ese punto, pero esa es la situación que ellos vivían. Es una situación totalmente injusta. Ellos no eran responsables, ellos no tenían la culpa, al contrario, ellos estaban esforzando por hacer lo que es correcto delante de Dios. Y es precisamente en este momento cuando inicia este pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, del versículos 12 al 19, que es lo que vamos a leer. Vamos a iniciar en el versículo 12, dice: queridos hermanos. En otras traducciones, Pedro se dirige a la iglesia como amados hermanos, ¿verdad? Pedro tiene un amor, no es solamente un líder, es el pastor. Él cuida de las ovejas y se refiere a ellos como queridos hermanos. Y mira lo que dice aquí, esta es una palabra clave en nuestro sermón. No se extrañen del fuego de la prueba. Y todo esto cobra sentido, ¿verdad? Con lo que acabo de relatar, todo esto cobra sentido, del fuego y de la prueba. Dice, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera, dice aquí la escritura, algo insólito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y me voy a estar apoyando en algunas otras versiones como la Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se extrañen, no se sorprendan, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Biblia, la palabra dice, no se asombren, ¿verdad? Quizás el apóstol Pedro, al ver lo que estaba pasando y al recoger las impresiones de los miembros de la iglesia, los hermanos estaban, bueno, ¿por qué pasa eso? Estaban como sorprendidos, estaban extrañados, estaban asombrados. Dice, pues no que somos el pueblo de Dios, no que Dios nos ama, no que Dios nos protege, no que Dios nos cuida. ¿Por qué nos suceden estas cosas? Si nosotros estamos haciendo el esfuerzo primeramente por agradar a Dios y no le hacemos ningún daño a nadie, mucho menos al imperio ni al emperador. Y ahora en medio de todo esto nos están responsabilizando a nosotros, ¿verdad? Quizás es lo que Pedro vio en la reacción de los hermanos y por eso les dicen, ¿saben qué? No se extrañen, no se sorprendan, no se asombren. Esto es lo más natural. Algo interesante también que podemos ver en este pasaje es que si hubo un hombre que se interpuso a que Jesús no sufriera, ¿quién fue? Pedro. En Mateo 8, 32 y 33, Pedro le dice a Jesús, Señor, no. Jesús está describiendo cómo tiene que sufrir, cómo tiene que padecer en manos de los judíos, de los romanos, todo lo que va a suceder. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? No, Señor, eso no te puede pasar a ti. Eso no te puede suceder a ti, ¿verdad? Y me encanta esto porque ese es nuestro propio proceso. Pedro no entendía el plan de Dios, no conocía la voluntad de Dios y no tenía un conocimiento de la verdad de Dios. Es hasta que Jesús muere y resucita que el apóstol cambia su postura y ahora de decir, ¿saben qué? No les puede pasar de eso. Ahora les dice, ¿saben qué? No se sorprendan. No te sorprendas. Ok, muy importante aquí. Todos vamos a sufrir. Es muy importante para quienes nos están visitando en la iglesia, nuestros amigos
que entiendas algo. Si tú vienes a Cristo, no vienes a Disneylandia, no vienes a Selva Mágica, no son vacaciones en Cancún. Esa es una idea equivocada que tenemos. Si venimos a Cristo, tenemos que estar conscientes de que vamos a sufrir. El sufrimiento es algo inevitable dentro del plan de Dios. Ahora, la gran diferencia es que vas a sufrir por hacer lo correcto delante de Dios. De manera personal te puedo compartir que antes de tener una relación verdadera con Cristo, sufrí, pero por mis malas decisiones. Sufrí por mis pecados. Sufrí por vivir en rebeldía a la voluntad de Dios. Sufría por estar mal con Dios. ¿Ok? De eso no estamos hablando. Estamos hablando acá de que vas a sufrir por hacer lo que es correcto delante de Dios. Yo creo que voy a hacer un sermón de este tema, de las cosas que Dios nunca nos prometió. Hay cosas en la Biblia, sí, exacto, es correcto. Hay cosas en la Biblia, o más bien no hay cosas en la Biblia, que Dios no nos prometió. A veces nosotros pensamos que cuando venimos a Dios vamos a estar sanos todo el tiempo. Eso no existe, eso nunca Dios lo prometió. No está en la Biblia. Si alguien te lo dijo o alguien te lo comentó, o que si de cualquier enfermedad Dios te iba a sanar, eso no está en la Biblia. Eso Dios no lo prometió. Tampoco Dios prometió que cuando viniéramos a Él no íbamos a tener problemas económicos. Eso tampoco está en la Biblia. O que todo el tiempo nos iba a dar, mucho menos que íbamos a hacernos ricos. Eso no está en la Biblia. Esas no son promesas, me explicó, eso Dios no lo prometió. Tampoco Dios nos prometió una vida sin problemas, porque a veces venimos con la mentalidad, ok, me voy a acercar a Dios para que se acaben todos mis problemas. Eso no está en la Escritura. Lo que sí está en la Escritura, en base al sufrimiento, es que cuando nosotros pasáramos por tiempos de dificultad, Dios va a estar con nosotros. No es que no vamos a sufrir, no es que no nos va a doler, sino cuando estemos sufriendo y cuando estemos experimentando dolor en la tribulación, Dios va a estar a nuestro lado. Esa sí es una promesa de Dios. Amén. ¿Cuál es lo contrario a sorprenderte? ¿Cuál sería la palabra sorprenderte o asombrarte o extrañarte? ¿Cuál sería lo contrario a eso? El antónimo, ¿es correcto el antónimo? Sí, estoy bien. ¿Cuál es el antónimo? A que algo te sorprenda. El antónimo es que estés acostumbrado, que ya no te sorprende, sino que estás acostumbrado, ¿estás de acuerdo? Yo creo que todos alguna vez hemos ido a urgencias, ¿verdad? Alguna institución de salud, ¿te ha tocado ir a urgencias? Y llegas tú ahí a urgencias y ves a toda la gente bien mal, ¿verdad? Y a la señora y el señor. Y la gente está bien tranquila. A ver, páseme su ficha, a ver qué le pasa. Ahorita le hablamos al doctor, siéntese, ahorita le llamamos, ¿no? Tú estás sorprendido, estás extrañado, pero ellos ya que están acostumbrados, ya no tienen ningún problema, se han acostumbrado a las cosas que para ti son fuertes, ellos las viven todos los días. De esa misma manera nosotros como cristianos tenemos que acostumbrarnos al sufrimiento. No tenemos que extrañar, no tenemos que, ¿por qué Dios me pasa esto como si fuera algo raro o extraordinario? No, es normal, porque cuando empiezas a vivir la voluntad de Dios vas caminando contra corriente y ese solo hecho va a producir sufrimiento en nuestras vidas. En Santiago 1, dice la Biblia en la versión Dios habla hoy. Dice, hermanos míos,
ustedes deben de tenerse por muy dichosos. Es increíble. No solamente nos debemos de extrañar, sino nos debemos de sentir animados. Dice, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Dos cosas aquí, ¿estamos? Acerca del sufrimiento. Primero acostúmbrate y después alégrate, ¿verdad? Siéntete dichoso. El mundo te dice ni te acostumbres ni te alegres, ni es bueno sufrir, ¿ok? Y es bien interesante porque aquí no estamos hablando acerca de masoquismo. ¿Alguien me puede definir qué es masoquismo? ¿Alguien sabe qué es masoquismo? Amor al dolor, ¿ok? Cuando te infliges dolor a ti mismo, que te gusta sufrir. No estamos hablando de eso, ¿ok? Para que quede bien claro, no estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando de que inmediatamente de que tú busques hacer la voluntad de Dios, vas a sufrir, ni siquiera te necesitas provocarlo, vas a sufrir porque vas a sentir la lucha. ¿Ok? Bien importante, nadie tenemos idea de las pruebas que vamos a enfrentar en nuestra vida. Nadie absolutamente tenemos idea. Muchas pruebas son inimaginables, ¿sí? O sea, dices, híjole, ¿cómo fue que vino a pasar esto? O sea, ¿cómo me sucedió esto? Van a pasar, ¿me explico? Y ahora muy importante, son cosas que no esperamos. Ahora, cuando vemos el pasaje se le compara la prueba con algo que ¿qué? Que quema, como el fuego de la prueba, ¿sí? ¿Alguna vez te has quemado? Yo creo que todos nos hemos quemado, ¿eh? ¿No? Y duele, ¿me explico? O sea, el fuego nos quema y nos trae sufrimiento y nosotros nos alejamos de la prueba. Ahora, Santiago dice que se alegren, que se regocijen, es ver la parte buena en el sufrimiento, en medio de las pruebas, ¿ok? Yo sé que cuando estás en la prueba se dice fácil, ay, me voy a alegrar, ¿verdad? Qué increíble que me acaban de robar el carro. Ay, soy tan dichoso, ¿verdad? Qué especial que mis papás se pelearon. Otra vez llegó borracho mi papá. Qué increíble. No. Obviamente nos duele, nos lastima. Pero cuando estamos en Cristo, Dios va a usar todas estas cosas para ayudarnos a crecer. C.S. Lewis, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, es el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, es un escritor muy famoso. Y él decía, ¿por qué los justos sufren? Dice, porque son los únicos que pueden soportar el sufrimiento. Cuando una persona es justa y tiene una visión delante de Dios, acepta el sufrimiento. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él aceptó el sufrimiento. Sí hubo una lucha, sí hubo un deseo en su corazón, una batalla, pero al final él aceptó el sufrimiento. Isaías 48, versículo 10. Isaías 48, versículo 10 en la versión Dios habla hoy, solamente la voy a leer como apoyo. Dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Dios dice que Él va a utilizar el sufrimiento ¿para qué? Para purificarnos. Esa es la razón por la cual sufrimos.
Hay quienes piensan, bueno, es que Dios, ¿por qué eres tan mala onda y nada más me haces sufrir y me haces la vida de cuadritos? Ya tengo bastantes problemas como para que tú todavía me hagas sufrir más. Cuando no tienes un entendimiento de Dios y de las Escrituras, tú vas a ver el sufrimiento de esta manera y obviamente te vas a enojar y te vas a pelear con Dios. Pero cuando tú miras la palabra de Dios, te vas a dar cuenta, dice, Dios, me estás purificando. Ya hemos hablado muchas veces acerca de cómo se purifica el oro. ¿Estamos? Cuando el oro lo recoge no viene limpiecito ni en barras, es una piedra y viene como polvorón, ¿verdad? Y viene con un montón de minerales, con un montón de cosas sucias y viene todo revuelto. Entonces, ¿qué se hace para separar el oro de todas las impurezas? Se calienta. ¿Y sabes qué sucede cuando se calienta y se funde? Todas las impurezas se queman. El oro no se quema. Todo lo demás se va quemando hasta que queda solamente el oro. ¿Estás de acuerdo? Es exactamente lo que pasa con nosotros. Traemos un montón de impurezas, un montón de carbones, un montón de piedras, ¿verdad? Somos oro a los ojos de Dios, pero traemos muchas cosas, muchas impurezas. ¿Qué hace Dios? Nos mete al horno, le sube, le sopla, se siente terrible, pero ¿a poco no sientes que te quemas? No hay llamas, pero literalmente siente que te quemas. Dices, Dios, ya no aguanto, ya sácame. Está siendo muy difícil, pero Dios te está quitando todas las impurezas, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo que no es bueno, para que salgas cada vez más purificado y seas una ¿qué? Mejor persona. Amén. El sufrimiento nos humilla y nos hace depender de Dios. Cuando estamos débiles, ¿alguna vez has estado débil que te dio, a lo mejor te deshidrataste o algo? ¿Qué haces? Te apoyas en algo, ¿verdad? Ayúdame, ¿no? Y ahí te ayudan, ¿verdad? Cuando estamos así, vamos a buscar a Dios para apoyarnos en Él, para que Él nos ayude. Amén. Continuamos leyendo en nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: al contrario, no solo lo dice Santiago, sino ahora lo dice el apóstol Pedro. Dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Amén. Algo que es importante es que Pedro no nada más les aventaba la teoría, les decía, pues alégrense, anímense. Cuando vemos el relato bíblico en Hechos 5:41, ¿te acuerdas? Que les pusieron una calentadita a los apóstoles por andar proclamando las buenas noticias. Les metieron una golpiza, los llevaron a la cárcel y les metieron una golpiza. ¿Y cómo salieron los apóstoles? Alegres, animados. ¿Por qué? Exactamente, porque tuvieron parte del sufrimiento de Cristo. Queremos a Cristo como Salvador. Queremos a Cristo como nuestro amigo. Queremos a Cristo como nuestro pastor, que nos cuide, que nos dé. Pero otra verdad de las Escrituras, no de nuestras ideas, es que cuando vengamos a Cristo, cuando estemos con Él, vamos a tener que también tener parte de sus sufrimientos. Vamos a sufrir un poco, vamos a experimentar un poco de lo que Él sufrió. En Hechos 5:41 dice, y los apóstoles salieron de allí muy contentos, bien animados, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Amén.
Entonces hemos aprendido varias cosas aquí. Primero es que no debemos sorprendernos, otra es que debemos de acostumbrarnos y otra de que debemos entender que el sufrimiento es parte del proceso de purificación que Dios tiene para mi vida. A nuestros amigos que nos visitan nuevamente, si tú te estás acercando, déjame decirte algo, vas a ser purificado. Y esto es lo interesante, que cuando empieza el calorcito, que cuando Dios le empieza a subir al horno, que cuando empiezas a sentir el calor, muchos dicen, no, ya no quiero, esto es mucho, yo no deseo, yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar, yo no quiero quitar, no quiero que se quiten estas impurezas, yo quiero seguir viviendo con mis cosas y no están dispuestos a seguir a Jesús. Parte de la madurez espiritual en un cristiano es entender que va a sufrir. Si tú eres maduro, vas a decir, cuando la estés pasando difícil, es mi parte de los sufrimientos que me toca de compartir con Cristo. No vas a sufrir y decir, bueno, es que ya no sé si quiero seguir a Dios o ya no estoy tan seguro si Dios me ama. No. Tú vas a decir, Dios, esto es lo que me toca. Amén. Porque todos nosotros entendimos que quien debería de estar en la cruz éramos nosotros, no Cristo, ¿verdad? Y estamos tomando una parte, ¿sí?, de lo que nos toca en nuestros sufrimientos. Jesús dijo en Mateo 7:13, angosto y difícil, y pocos lo encuentran. Entonces no creamos otras cosas en nuestra mente, ¿ok? Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14, ahí estamos en nuestras Biblias. Estoy en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Wow. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Alguna vez te han insultado? Sobre todo los hombres, ¿cómo nos ponemos? Recuerdo, les voy a contar una anécdota. Un amigo me comentó, dice que cuando él empezó ya en sexto, en la secundaria, su mamá le dijo, mijo, si te la recuerdan, tú tranquilo, yo estoy aquí en la casa planchando, barriendo, haciendo el quehacer, yo estoy tranquila, todos saben a qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Me entienden a qué estoy hablando? Dice, si te la recuerdan, tú tranquilo, porque te la recuerdan en la calle y cómo te pones. Te pones mal y órale, ¿no? Te pones bravo y a ver, ¿por qué? ¿Qué andas ofendido? Y él decía, no, mijo, tú tranquilo, yo aquí estoy en la casa haciendo mi quehacer, yendo a mi mandado y cocinar, así es que tú, tranquilo. Y eso le ayudó en su vida, dice ya. No. Cuando nos insultan, tiene el poder de provocar este tipo de reacciones en nosotros. Obviamente, eso a nadie le agrada, ¿verdad? Ahora es muy interesante. Es importante entender que la Biblia está hablando de que se trata de que se nos insulten por hacer lo que es correcto delante de Dios. No porque manejas como un cafre, ¿verdad? No porque no cumples con tu palabra, no porque no eres responsable, no porque no eres íntegro. Porque lamentablemente también sucede eso. A veces la gente nos ataca, pero por nuestro mal testimonio, porque no somos un buen testimonio. Y luego decimos, no, es que estoy sufriendo, ¿verdad? Porque me están criticando. Sí, pues llegas tarde, no haces tu trabajo, no cumples, no eres responsable, no entregas las cosas, pues la gente no te va a tratar bien. Eres mentiroso. Hasta tomas cosas que no son tuyas. ¿Cómo esperas que la gente te trate bien? Eso no es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es porque estamos haciendo lo correcto
delante de Dios. Amén. Primera de Pedro 4:16, seguimos leyendo, perdón, en el 15 dice, que ninguno tenga que sufrir, y aquí lo aclara Pedro, que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por intrometido, en otras palabras, por chismoso. Pedro está aclarando, o sea, si tú sufres por esas cosas, eso no es sufrir por Cristo, ¿eh? Eso no es de un cristiano, ni te justifiques. Eso es por estar sufriendo por tu pecado, por tu maldad, ¿sí? Y eso es obviamente algo que a Dios no le agrada. Tenemos que tener cuidado de no sufrir esta película de no, es que me estoy sufriendo perseguimiento porque soy un cristiano. No, tienes que tener claro, si tú estás obrando de una manera que no es correcta, vas a sufrir, la gente se va a molestar. Lamentablemente me ha tocado que aún miembros de la iglesia no viven de la manera que Dios le agrada y sufren las consecuencias, ¿ok? Continuamos leyendo, 1 de Pedro 4:16, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Quiero comentarles aquí la palabra cristiano, solamente, esta es una de las 3 veces que la palabra cristiano aparece en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Solamente 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento y esta es una de ellas. La palabra cristiano era un término que se utilizaba de manera despectiva hacia los seguidores de Cristo, ¿sí? Era algo que decía, mira, los cristianos, mira, los feos, mira, los que siguen ahí a Cristo, los locos, los fanáticos, los alucinados, esos eran los cristianos. Y eventualmente, con el paso de los años, incluso la misma iglesia adoptó esa palabra para referirse a sí mismos. Aquí es de las primeras veces que el apóstol usa esta palabra para referirse los cristianos, nosotros los cristianos, ¿ok? Dice ahí, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, no debemos de avergonzarnos por ser cristianos, ¿ok? Porque estamos haciendo lo correcto delante de Dios. En Romanos 8:17, en la Nueva Versión Internacional, es una escritura de apoyo, dice la Biblia, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Las cuestiones materiales son muy fáciles de digerir para nosotros, ¿verdad? Imagínate que tienes un tío que tiene mucha lana, ¿no? Un tío, un jeque árabe, es tu tío. No sé cómo salió, pero resultó que era tu tío, ¿verdad? Y tiene todos los pozos petroleros allá en Arabia Saudita. Y el tío anda malo, ¿sí? Y en su testamento ha dicho que todos los que sean de su familia les va a tocar algo. Tú nada más por ser, tener así nombre medio raro como Hassel, ¿ya? Así, medio árabe, vas a tener parte en la herencia por el simplemente hecho de que es tu tío y te va a dejar algo. Es exactamente lo mismo que pasa con Cristo. Por el simplemente hecho de ser hijos de Dios, vamos a ser candidatos a la herencia que en Cristo recibimos, ¿ok? Pero así como queremos la herencia, también tenemos que estar dispuestos a sufrir y no avergonzarnos, porque más de uno va a decir, míralo, ahí está el cristiano, ay, míralo, no que su fe y que Dios lo va a salvar, no que muy acá, que la Biblia y que el poder de Dios y que amor y paz y tantas cosas, tantos comentarios a veces que la gente se va a burlar de nosotros, míralo, órale, éntrale, defiéndete.
tantas cosas. Entonces, si sufrimos por Cristo, amén, dice Dios, amén. Increíble, lo voy a guardar. Pero ¿sabes qué? Me espera la herencia en Cristo. Versículo 17, ya vamos terminando, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la familia de Dios. Perdón, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra él? El evangelio de Dios. 18 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del limpio y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan, ¿qué dice aquí la Biblia? Practicando el bien. ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por nosotros. No se tiene muy claro por qué Pedro utilizó estas palabras, pero cobra mucho sentido y te voy a decir por qué, y esto también está registrado en la historia. Al soltarse esta tremenda persecución, se reveló quienes verdaderamente estaban comprometidos con Cristo. Cuando los hermanos en el primer siglo se veían en una posición, o adoras al César o adoras a Cristo. Y si adoras a Cristo, te va a costar la vida. Muchos negaron su fe. Muchos negaron su fe. Y los que se quedaron son los que verdaderamente tenían un compromiso con Cristo. Hay un chiste muy famoso, no sé si lo han escuchado. En alguna ocasión estaban, ¿cómo se llama? En misa, ¿verdad? Y estaban ahí escuchando la misa y llega ahí un narcotraficante al templo. Y dice, a ver, ahora sí voy a matar a todos los que sean cristianos. Los vamos a matar aquí. A ver, los que sean cristianos se tienen que quedar aquí en el templo, ¿verdad? Si no, los voy a matar. Y ya empieza la gente y pues empiezan a salir unos, ¿verdad? No, pues vámonos porque aquí nos van a matar, ¿verdad? Estaba el lugar lleno y quedan como unas 10, 5, 7, 8 personas, 10 personas ahí en el templo. Ya se vacía el templo y se quedan 5, 6, 7, 8, 10 personas. Y agarra el narcotraficante y le dice, ahora sí, padre, por favor, comience la misa. Aquí estamos los que verdaderamente debemos de oír el mensaje. Así es. El que no está comprometido, viene el sufrimiento, se va. Se siente amenazado, siente que es difícil, se va. Pero el que está comprometido, se queda. Porque es Cristo, su Señor, y está dispuesto a tomar parte en los sufrimientos de Cristo. Porque también sabe que va a tener parte ¿en qué? En la herencia. En todas las bendiciones en lo que Dios nos tiene. Dice aquí esta traducción, así pues dice, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen. La palabra correcta, la traducción correcta es depositen su confianza. Y es la misma raíz que se ocupa para cuando haces un depósito en el banco. ¿Sí me explico? Tú vas a depositar tu confianza en alguien seguro. Y cuando pases el tiempo de la prueba, Dios te va a regresar y te va a bendecir. Por eso dice aquí, deposita, tienes que depositar. Dios, yo confío. Yo no entiendo, yo no comprendo, yo no sé por qué, no me gusta, pero yo confío. Ahí está mi confianza. Y luego dice algo aquí muy importante, sigan practicando el bien. ¿Cuántos de nosotros, por hacer las cosas bien, por hacer lo correcto, nos han lastimado, se han aprovechado, se han burlado,
se han encajado. ¿Sí? Si tú no tienes tu esperanza depositada en el banco de Dios, de Cristo, ¿sabes qué vas a hacer? Eso me pasa por ser buena onda, se acabó. Ya, Nel, ya no me voy a dejar, ¿no? Ya no me voy a dejar, me la hacen, me la pagan. Pero cuando tú tienes tu confianza puesta en Cristo, ¿qué dices? No voy a dejar de hacer lo que es correcto. No voy a dejar de hacer el bien delante de Dios y a los demás. Amén. Porque tu confianza no está en las personas, no está en lo que vamos a recibir de la gente aquí, está en la herencia que vamos a recibir de Dios cuando Cristo regrese. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa, profunda, contundente. Cuán errados estamos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos a entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida y que es la herramienta que tú vas a utilizar para hacernos más como tu Hijo Jesús. Y ayúdanos, Dios, a entender y a alegrarnos cuando esto suceda, porque nos va a hacer mejores personas. Lo único que te pedimos es que nos acompañes, que no nos sueltes, que camines a nuestro lado, porque tú más que nadie tienes conocimiento de nuestras debilidades y de lo difícil que es en algunos momentos de nuestra vida. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas, gracias porque nos das dirección y porque nos alumbras, y porque de esta manera podemos enfrentar la vida de una forma muy, muy distinta. Gracias por Cristo, porque Él sufrió y ahora está en tu gloria. Queremos vivir la parte de los sufrimientos que nos corresponda para algún día poder reclamar la herencia que tú tienes prometida para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a todos.